invitadas que tenemos el día de hoy. Para comenzar entonces, quiero hacerles una presentación que va a ser el recorrido de toda este conversatorio que tendremos entre las 5 y las 7 de la noche. Tenemos unas preguntas para que podamos entonces tener la posibilidad de saber cuáles son como las distintas perspectivas que se ven en las distintas instituciones de educación superior en Colombia. El objetivo entonces de este conversatorio es poder mirar cuáles son los diferentes momentos, los diferentes aspectos, las diferentes posibilidades y caminos que tenemos en distintas instituciones a nivel nacional. Quiero que me confirmen si están viendo la presentación. Sí, se ve la presentación. Si de pronto puedes ponerla en pantalla completa. Listo, ahí está en pantalla completa. Muchas gracias, Isabel. Bueno, muy bien. Tenemos entonces de invitados el día de hoy, o de invitadas, porque todas son mujeres, ya que las mujeres somos las que estamos trabajando en las diferentes instituciones sobre estos aspectos, no porque sea una discriminación positiva, sino porque hemos encontrado que las diferentes instituciones somos las mujeres las que estamos efectivamente dirigiendo un poco como estos aspectos de la política. Muy bien. Como entonces ya lo había dicho, tenemos como objetivo mirar esas políticas y nuestras invitadas son Liliana Marcela Ochoa Galeano, la directora de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia. En este momento ella se está desplazando de la universidad a su casa, ya que ha tenido la universidad una intervención. Efectivamente, también la profesora Eucaris Olaya, que es la directora de Bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, también está en este momento saliendo de la universidad, están evacuando la universidad en este momento. Vamos a ver si logran algún momento conectarse con nosotros. Tenemos en este momento a la profesora Sonia Valencia Yepes, que es la secretaria técnica del Comité de Violencias Basadas en Género de la Universidad Tecnológica de Pereira. Lina María Duque y Virginia Sepúlveda, que son parte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, no nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos a Carmen Aide Fernández Rincón, que es una profesora de la Universidad del Quindío, es activista por los derechos de los sectores y las comunidades OSIG, es decir, que son personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y tenemos a Valentina Andrade Bautista, que es estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, hace parte del Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad a nivel nacional como la representante estudiantil. Nosotras desde el nodo Eje Cafetero y Antioquia, como les había dicho ahora, está Mónica, que es nuestra coordinadora, la profesora Mónica María Valle. Nosotras las integrantes por el momento del nodo están invitadas, las personas que quieran participar con nosotros dentro de las diferentes temáticas que hacemos dentro de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Tenemos a Isabel Cristina Hoyos Rincón, que me va a hacer todo el acompañamiento logístico, Viviana Andrea Arboleda Sánchez, Sandra Milena Pérez y Olga Lucía López. Yo voy a estar moderando las preguntas que vamos a hacer. Tenemos 5 preguntas y tenemos unos tiempos estipulados para cada una de las preguntas. Quiero entonces empezar escuchando a nuestras invitadas y solicitándoles un poco que se presente cada una, que nos diga algo que quieran decir de sí mismas. Voy a comenzar aquí, como tengo yo en mi pantalla de derecha a izquierda, profesora Sonia Valencia, por favor, abre tu cámara y nos dices algo sobre ti. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Sí, como planteó Norma, mi nombre es Sonia Valencia Yepes. Yo soy médica y además soy magíster en educación con énfasis en género, educación popular y desarrollo.
mi vida estaba en relación a esos dos temas que concreto en mis estudios, y es el tema de la salud, del bienestar, y el tema de la equidad de género, de la perspectiva de género, los derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, he estado vinculada tanto desde la parte del activismo, de la movilización social, como en la parte de la atención en salud y lo académico. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, profesora Sonia, mil y mil gracias. Vamos entonces a continuar con Carmen Aide. Bueno, muy buenas tardes para todos, todas y todes. Y ese todes es el que me moviliza. Yo soy enfermera, soy magíster en educación de la Universidad de Manizales y soy doctora en diversidad. Actualmente estoy terminando una formación en teatro aplicado como parte de lo que he aprendido en mi trasegar, que a veces hay que utilizar lenguajes otros y lenguajear de otras formas. Me dedico y llevo mucho tiempo haciendo educación para niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la educación sexual, y en los últimos más o menos 8 años estoy dedicada a hacer investigación y producir algunas reflexiones y giros epistemológicos y teóricos en relación a la atención y al cuidado de la población OSIC en el ámbito educativo y en el ámbito de salud. Actualmente soy profesora de enfermería, de pediatría y de la maestría en riesgos laborales. Tengo una vinculación con bienestar institucional de la Universidad del Quindío, y allí estamos desarrollando algunos de los procesos que les iré contando, tratando de hacer lo que en el territorio hemos fortalecido, y es que la política pública existe siempre y cuando sea generada desde las bases. Muchísimas gracias y aquí estaremos contándoles lo que hacemos en la Universidad del Quindío. Muchas gracias. Bueno, debo decirles que cuando estábamos pensando en a quiénes invitar, como yo estoy desde Manizales, estaba revisando qué profesoras de Manizales o qué profesoras desde la Universidad Nacional de Bogotá podríamos invitar, y mis invitadas efectivamente entonces fueron de Bogotá. Y me llamó muchísimo la atención cuando estábamos hablando precisamente con Isabel Cristina de a quienes podíamos invitar desde Armenia, porque Isabel Cristina trabaja en Armenia, Sonia trabaja en Pereira, Mónica trabaja en Medellín, y me sorprende cuando me dicen que quieren invitar a la profesora Carmen Aide, porque Carmen Aide fue mi asesorada en el doctorado de formación en diversidad. O sea que para mí es un gusto poder tenerla en un conversatorio luego de que compartimos tantos años juntas con ese hermoso camino, como dice ella, de nuevos descubrimientos y de nuevas funciones epistemológicas y metodológicas para el cuidado de las personas o sí. Muy bien, vamos entonces a continuar con Valentina. Valentina Andrade, cuéntanos algo sobre ti, estamos presentándonos. Bueno, pues buenas para todas y para todos. Mi nombre es Valentina Andrade Bautista. Yo soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Soy representante estudiantil ante el Observatorio Nacional de Asuntos de Género, un cuerpo colegiado que hace seguimiento a la política de equidad de género al interior de la universidad. A su vez, hago parte de la Mesa de Género de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, donde hemos presentado distintos pliegos de exigencia a la administración institucional, pero también a los distintos cuerpos comunitarios y territoriales en los cuales, digamos, hace presencia la Universidad Nacional. También soy militante del movimiento político Estamos Listas, un proceso feminista que precisamente busca descentralizar las formas académicas, laborales, culturales y políticas de hacer el poder. Entonces, pues eso es básicamente lo que yo hago en la esfera formal, pero también soy, digamos, como hago poesía, escribo cuentos y me gusta mucho, digamos, cómo el género también se conecta a las distintas formas de resiliencia a partir de la poesía y todo lo que tiene que ver con la conexión de los cuerpos y los afectos. Muy bien, de hecho,
A la profe Sonia no hice ningún comentario porque no conozco aún a la profesora Sonia, ahora la comentaré, pero miren que tenemos entonces desde la medicina, desde la enfermería y ahora precisamente desde todo lo que tiene que ver con las ciencias políticas y jurídicas a Valentina. Y esto es importante porque con Valentina compartí muchos espacios en el Observatorio de Asuntos de Género. Yo estuve hasta diciembre como representante profesoral ante el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional de Colombia y en el Comité de Asuntos de Género en la sede Manizales. Por eso era como tan importante para nosotros el hecho de poder estar compartiendo aquí entre todos, todas y todes estas diferentes perspectivas que tenemos como de las distintas apuestas en diferentes instituciones de educación superior. Veo que se conectó Lina Ochoa. Perdón, Marcela Ochoa, ¿tú vienes del Politécnico? Buenas tardes. No, yo soy Marcela Ochoa, la directora de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia. Perfecto, sí, es que como no tengo aquí los nombres, estábamos esperándote, estamos en este momento, profesora Marcela, presentándonos. Qué bueno que haya llegado a su casa. De hecho, la profesora de Bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, también está en desalojo de la universidad en este momento en Bogotá, también están con problemas de orden público. Profesora Marcela, estamos presentándonos, ¿quieres decirnos algo de ti? Bueno, muchas gracias. Sí, yo soy Marcela Ochoa, como les decía, soy profesora de la Universidad de Antioquia del área de la salud y desde hace 4 años estoy desempeñándome como directora de Bienestar Universitario. Muchas gracias y mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar con nosotras aquí. Habíamos tenido muchísimas otras personas, hubiésemos querido incluso invitar a más. Este es el segundo conversatorio que hacemos desde el Nodo Eje Cafetero y Antioquia. El año pasado también hicimos un conversatorio. Hemos decidido como continuar con los conversatorios, efectivamente sea en mayo o en junio, en donde necesitamos también como visibilizar muchas de las fechas que hemos trasegado durante los calendarios. Por ejemplo, no pudimos alcanzar a hacer este conversatorio este 11 de febrero cuando se celebra la niña y la mujer en la ciencia, o el 8 de marzo cuando estábamos con todos los derechos de las mujeres, pero creo que hoy podemos entonces no solamente recoger esas fechas, sino otras fechas bien importantes. Vamos entonces, como les había dicho, tenemos diferentes preguntas, estamos a tiempo. Vamos entonces con cada una de las preguntas que tenemos 5 preguntas, tenemos un tiempo para cada una que la responda y voy entonces a visualizar las preguntas para que podamos entonces seguirlas. Estas son las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Y la primera es la siguiente. Por favor, díganme si ya la están visualizando. Todavía no, Norma. No, estás proyectando, pero no está la pregunta. Perfecto. Voy a intentarlo otra vez. Sí, ya se ve. Listo. Ahí sí la vemos. Sí, Sí, señora. Perfecto. Listo, muy bien. Esa primera pregunta entonces es: ¿cómo se ha generado la conversación al interior de cada una de sus instituciones de educación superior alrededor de los temas de género? Esta pregunta entonces, si quiere, la empieza a contestar Carmen Aide. Claro que sí. Nosotros, yo diría que en la Universidad del Quindío hemos empezado a conversar, porque un asunto bien importante es lo que sucede al interior de la universidad en esas expresiones de la necesidad de reconocer
los géneros, yo lo colocaría en plural, y la necesidad de mirar en los diferentes estamentos de la universidad qué está sucediendo. Y creo que estamos ya hace algunos años, yo le pondría 2 o 3 años, en este proceso de la conversación. Ha sido muy interesante porque se da uno cuenta que dentro de esta conversación, la Universidad del Quindío, quiero aclarar, no tiene una política de equidad de género, no cuenta con una política como tal. Tenemos protocolos de atención a violencias y tenemos rutas al interior de la universidad. Estamos en construcción de una política de inclusión y reconocimiento de diversidades y ha sido un proceso bien interesante en la medida en que tratamos de generar un conversatorio en, como les decía, en las diferentes expresiones que hay al interior de la universidad. Se hace trabajo investigativo en diferentes grupos de investigación de la universidad, pero no hay una relación directa. ¿Se cayó la transmisión o se me cayó solo a mí? No se escucha. La profe Carmen salió, pero todas estamos aquí conectadas. Muy bien, entonces de todas maneras si hay un problema de conexión con ella, a ver si efectivamente no la veo ahí, podemos entonces continuar con Valentina. ¿Qué opinas? Sí, mientras nuevamente entra Carmen Aide, tú entonces nos contestas esta pregunta. Hola, qué Gracias, pena. profe. Ah, ya volvió, Ya ya entró. volvió. Dale, Ya dale, volví, ya volví. No, estábamos aquí haciendo relevos. lo que pasa es que estoy en una zona rural de Quindío y a veces la señal se me corta. Entonces, no sé dónde quedé, si alguien me ubica, porque seguía hablando, estaba emocionada y no me había dado cuenta que no me ubica. Estabas hablando de que los últimos 2 o 3 años han Los, entrado en esa Sí, conversación que ha hemos sido importante. empezado a conversar, pero hay una cosa bien relevante y es la participación de los colectivos y los estudiantes como tal, que son, y lo dice uno, similar a lo que sucede en los territorios y que lo hemos vivido dentro de los procesos de aprendizaje, y es la participación de los colectivos y activistas. Entonces allí me quiero detener y es que la investigación en la Universidad del Quindío ha generado algunas necesidades de contar con política de equidad o con una normatividad, pero que sea sentida dentro de los diferentes estamentos de la universidad. Y los colectivos, activistas de estudiantes y algunos otros grupos de mujeres organizadas dentro de la universidad que también han generado algunas apuestas de discusión y la necesidad de traer a la agenda académica la posibilidad de que esto sea institucionalizado. Les cuento que hicimos con estudiantes de los programas de salud una lectura de los documentos institucionales para mirar qué tanto estaban permeados con los contextos del reconocimiento de diversidades, incluido pues los diferentes géneros, teniendo en cuenta pues lo que les decía al inicio. A mí me interesa también lo que sucede con la población OSIC dentro de la universidad y creo que esto ha permitido que nosotros miremos una cosa que Judith Butler dice, y es que la primera forma de violencia es la anonimización y no encontramos en los documentos institucionales que aparezca allí evidenciado la apuesta que tiene institucionalmente la universidad. Entonces, en esta primera pregunta yo respondería que estamos en una construcción muy apreciativa de la necesidad que todos estemos allí. Y todos estemos allí desde la investigación, desde los colectivos activistas, y que eso llegue a ser discutido en las agendas académicas. Entonces, estamos en construcción. Estamos iniciando este proceso de diálogo. Muy bien. Ahora vamos a escuchar entonces a la estudiante Valentina Andrade desde Bogotá.
Gracias, profe. Digamos que identificamos tres elementos para poder discutir los asuntos de géneros al interior de las universidades. Primero, un panorama más complejo en el entendido que tienen que ocurrir violencias basadas en género. Tiene que haber esta vulneración a los derechos humanos para que empiece a ser una conversación institucional, para que empiece a ser una política a partir de unos hechos establecidos. Entonces nos generaba en este primer espacio una problemática en el entendido que deben haber sobrevivientes, deben haber víctimas, deben haber denunciantes al interior de las universidades para que exista en la agenda pública, política e institucional este tipo de discusiones, temáticas, estrategias, prevenciones, etc. Entonces, digamos que en un primer momento serán las vivencias de violencias basadas en género las que van a potencializar digamos que las formas de vulneración al interior de la comunidad universitaria. Un segundo elemento, a partir de estas vivencias, es pasar del dolor y la rabia para ser catalizada a partir de la organización estudiantil y la organización triestamentaria. La posibilidad de organizarnos entre profesoras, administrativas, estudiantes, ante la vivencia, digamos que un testimonio, una narrativa colectiva, que son las vivencias de violencias basadas en género, ya sea en la esfera laboral, académica, política, cultural, al interior de una comunidad universitaria, va a ser este un primer punto en la agenda para unificarnos, situar puntos de agenda y hacer entonces una construcción de agenda para la institucionalidad. Y un tercer elemento que también nos parece problemático, porque digamos que esta no debería ser la línea o el camino para poder generar las discusiones en torno a los temas de género, y son digamos que las intervenciones de entes externos, como en el caso de la Universidad Nacional con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, precisamente a partir de las sentencias T061 del 2022 y T426 del 2021, nos posibilita también decir que las exigencias de las feministas, de las profesoras, estudiantes feministas y representantes estudiantiles no son inventos a partir, digamos, como de escenarios de ideas abstractas, sino que son efectivamente una vulneración sistemática de derechos. Entonces, digamos que este sería como un tercer elemento, y es la intervención de agentes externos al interior de la comunidad universitaria, lo que también nos va a permitir que haya una mayor voluntad administrativa, porque no basta entonces que las estudiantes generen asambleas estudiantiles, procesos de pliegos de exigencia, reuniones asamblearias, sino que también la intervención de los agentes externos, como la Corte Constitucional, pero también los medios de comunicación, van a generar que se movilice la voluntad administrativa, ya que, digamos, dentro de su propia cosmovisión o forma de pensarse la universidad, no está la defensa de los derechos humanos. Entonces es bastante problemático cómo estos tres, digamos, elementos hacen parte de la construcción de agenda para hablar sobre los temas de género. Pero a la final va a ser la forma de organización triestamentaria de las mujeres y diversidades al interior de las universidades quienes vamos a permitir que no solamente se discuta, sino que también se generen propuestas afirmativas y políticas que realmente atiendan a lo que debería ser una universidad en defensa de derechos. Muy bien, muchísimas gracias, Valentina. Tenemos un comentario de YouTube, pero yo creo que mientras estemos en el conversatorio van a ir saliendo como todas esas respuestas que están solicitando en YouTube, por ejemplo, Ana Isabel Cristancho, sobre de esperar a ver cuáles son como los aportes y los nuevos conocimientos del trabajo que se está haciendo en educación superior. Si ustedes ven, ahí se está hablando primero de cómo han sido los caminos, cuáles son las necesidades y qué es lo que se necesita hasta el momento para llevar a cabo la política e implementarla. Vamos a continuar con Marcela desde la Universidad de Antioquia. Marcela. Bueno, muchas gracias. Pues sí, para empezar, un elemento que considero importante para dar respuesta a esta primera pregunta es reconocer que en la Universidad de Antioquia desde hace ya muchos años se viene hablando del tema, muy enfocado al abordaje de las violencias basadas en género. Más recientemente hemos ampliado un poco esa visión a una política integral de equidad de género.
pero lo primero es reconocer que desde hace muchos años es un tema del que se habla en la universidad, desde los grupos académicos de investigación, colectivas feministas, comités de género, pero también es cierto que solamente hasta el año 2018 la universidad asumió realmente un compromiso con una apuesta institucional que en principio se orientó a la prevención y atención de las violencias basadas en género en la universidad, con un propósito que seguro es el de todos y todas los que estamos aquí, y fue o que es lograr en algún momento la erradicación de este tipo de violencias de los campus universitarios. Más recientemente, como lo decía, hemos procurado ampliar esa visión hacia una política de equidad de género. Para responder concretamente a la pregunta de cómo se ha dado la participación, aquí es importante, además de considerar ese antecedente de que es un tema que se viene trabajando sobre todo desde la academia, desde la movilización social desde hace mucho tiempo en la universidad, pues también vale la pena aquí mencionar que en ese ejercicio institucional que empezamos en el 2018 siempre se ha considerado la participación activa de la comunidad universitaria. A veces se logra en mayor o menor medida, pero siempre ha sido considerada. Entonces, por ejemplo, en la construcción de la política institucional de prevención y atención de las violencias de género, hemos desarrollado varios espacios en los que hemos podido interactuar y conocer las percepciones y las posiciones de los diferentes grupos y colectivas de mujeres, así como de los grupos académicos, de la comunidad universitaria en general. En el ejercicio, además, hemos podido trabajar mucho en el tema de sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria en el proceso, identificar con la comunidad universitaria que nos ha hecho ver la necesidad de mejorar algunos aspectos que en el proceso se han ido implementando, ya sea en prevención o atención, y que la misma comunidad universitaria nos ha llamado la atención sobre la necesidad de modificarlos o de repensarlos por cuanto pueden generar, por ejemplo, situaciones de revictimización. Entonces, en todo eso ha participado la comunidad universitaria, que para el caso de la Universidad de Antioquia, yo les quiero recordar que no solamente es la comunidad universitaria que habita las sedes de la ciudad de Medellín, sino también de las 9 subregiones del departamento de Antioquia, donde la universidad hace presencia. Aquí también vale la pena anotar que en esos ejercicios de prevención, no solamente de formulación de la política, sino también en los que ya desarrollamos de prevención y atención, la comunidad universitaria también ha tenido oportunidad de participar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con atención. Venimos trabajando en un proceso de actualización normativa que nos permita atender debidamente los casos, y en las situaciones donde el agresor hace parte de la comunidad universitaria, poder investigar y sancionar cuando hay lugar a sanción este tipo de conductas. Para eso entonces estamos trabajando en 2 proyectos de acuerdo superior, uno por el cual se tipifican como faltas disciplinarias los actos relacionados con violencias basadas en género y violencias sexuales. Este proyecto de acuerdo superior ha estado en consulta pública el último año. Precisamente nosotros tenemos un portal en la universidad que se llama Normas en Construcción, donde estuvo publicado, recibimos retroalimentación de la comunidad universitaria, y ahora nos disponemos, a partir de esa retroalimentación que recibimos y de otros aspectos que hemos analizado en espacios como por ejemplo la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexuales, vamos a empezar una serie de ejercicios de co-creación para poner ese proyecto a punto, de modo que pueda ser presentado ante el Consejo Superior Universitario para su formalización. Más o menos en la misma ruta está el proyecto de acuerdo superior por el cual se establece la política institucional de prevención y atención de las violencias basadas en género, que también está en este momento en consulta pública y en retroalimentación por parte de la comunidad universitaria. Finalmente, quisiera hacer referencia, para dar respuesta a esta primera pregunta, que en los ejercicios de prevención, como lo mencionaba antes, también hemos podido contar con la participación de la comunidad universitaria en diferentes cursos, talleres, seminarios, intervenciones artísticas, proyectos. Hoy quisiera particularmente hacer mención a un proyecto que en este momento está en curso, que es el de promotores de bienestar. Esa es una estrategia
mediante la cual, que ya pues es de vieja data en la Dirección de Bienestar Universitario, mediante la cual se promueven acciones para el bienestar a partir de la cofinanciación de propuestas presentadas por estudiantes, profesores, empleados de la universidad. Lo que pedimos en la convocatoria es que estas propuestas sean orientadas hacia la prevención de actos, actitudes, creencias y prácticas cotidianas en las que se concretan las violencias basadas en género. Esa fue la línea, digamos, de trabajo de la convocatoria de promotores que actualmente está en curso. Recibimos muchos proyectos que nos van a dejar material muy interesante, tanto didáctico como de reflexión, inclusive elementos relacionados con protocolos y procedimientos. Precisamente en este momento se está presentando en otro espacio de la universidad los resultados de un proyecto de esta convocatoria de promotores de bienestar en relación con el producto final del proyecto. Es una guía para el uso adecuado del lenguaje inclusivo. Esto es como parte de toda esta estrategia, de promotores de bienestar, el producto que nos deja uno de los proponentes, en este caso el equipo del Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho. Este año fueron 3 las líneas que trabajamos en relación con esta convocatoria de promotores de bienestar: resignificación de las masculinidades, desnaturalización de las violencias cotidianas y herramientas para el empoderamiento femenino e identidades de género. Como les digo, ahí se están desarrollando estrategias muy interesantes, propuestas por integrantes de la comunidad universitaria, pensadas para sus propios nichos académicos y de interacción social, y que le va a quedar a la universidad como herramientas para futuros ejercicios de sensibilización y formación. Eso para citar algunas de las formas en las que hemos venido procurando esa participación. Y no quiero terminar sin reiterar la participación y el trabajo que ya hacen, no necesariamente con la Dirección de Bienestar Universitario, que es la dependencia de la universidad que en este momento lidera este proceso, sino también de manera autónoma los diferentes comités de género, colectivas, la Asociación de Profesores, la Asamblea General de Profesores, que también ha venido trabajando en el tema. En algunos casos nos juntamos, nos articulamos, en otros casos no. Trabaja cada uno, digamos, por su cuenta, pero con un propósito común. En eso sí estamos de acuerdo. Y ha sido tan, digamos, poderoso esa estrategia de relacionamiento, de interacción y articulación para ese propósito, que 2 de los proyectos del Plan de Acción Institucional que actualmente tiene la universidad fueron originados precisamente en esos procesos de articulación. Por ejemplo, uno de los proyectos está liderado en este momento por la Red Universitaria de Equidad de Género en Educación Superior, que nos propuso un ejercicio praxeológico que estamos desarrollando y que es uno de los proyectos aprobados por el Consejo Superior en el marco del Plan de Acción Institucional 2021-2024. Bueno, yo creo que la profe Marcela se está como adelantando a las otras preguntas. Es Qué que la bueno. participación es en todos los niveles, entonces cuando me preguntas por participación, ahí está todo. Claro, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que de pronto para las otras preguntas, para que tengamos en cuenta, además que me están aquí diciendo que con lo de los tiempos. Entonces, gracias, profe Marcela. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Para las personas que se están integrando apenas al conversatorio, estamos en un conversatorio sobre las políticas de género en las instituciones de educación superior. Tenemos como invitada a la directora de la Universidad de Antioquia, tenemos a la representante estudiantil ante el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional de Colombia y tenemos a una de las docentes de la Universidad del Quindío. Con estas entonces, esta primera pregunta, vamos a continuar con las otras. Estamos aquí, estoy mostrando el chat para que podamos ver no solamente lo que está pasando aquí en el Meet, sino también lo que está pasando en YouTube. En YouTube nos saludan desde la UIS de Bucaramanga, nos están invitando incluso al tercer coloquio en Medellín que se va a realizar, nos están saludando también
también desde la universidad donde es nuestra coordinadora Mónica. Bueno, y creo que aquí hay mucha participación de donde están hablando muchas de las personas en YouTube. Creo que vamos entonces a continuar con la última pregunta. Muy bien, perdón, la segunda pregunta. Voy entonces a proyectarla para que podamos entonces tener la visual de la pregunta. A ver, no me la deja pasar. A ver, esta es nuestra segunda pregunta. Como aparece ahí, tenemos 2 minutos por cada persona para que podamos contestar y así podamos tener el tiempo para todas las participantes. Espero que podamos poder enfocar todas las preguntas que tenemos. Esta segunda pregunta es: ¿qué tipo de problemáticas se han identificado en relación con los asuntos de género en su comunidad universitaria? También tenemos para esta pregunta 2 minutos. Tengo a Isabel para que nos cuente el tiempo. Por favor, profesora Isabel, cuando pasen los 2 minutos, tú nos dices tiempo, tiempo, tiempo. Y entonces sabemos que necesitamos ahí como que otras personitas participemos. Listo. Vamos a comenzar entonces con la profe Carmen Aide de la Universidad del Quindío. Bueno, ¿qué tipo de problemáticas se han identificado? Nosotros no contamos con tal vez una identificación formal de lo que está sucediendo, pero lo semejamos a lo que sucede, somos un fractal de lo que sucede en este país, en las universidades. Prima el silencio y eso es algo que nos preocupa mucho dentro de la universidad y como lo escuchaba ahora de una de las colegas, se está tratando de generar diferentes estrategias en las cuales podamos hacer visibles las diferentes formas y problemáticas de género que hay dentro de géneros que hay dentro de la Universidad del Quindío. En ese sentido, trabajamos en una estrategia que es clave o fue clave dentro de mi tesis doctoral, que es la sensibilización y la capacitación. La era seca, poder evitar robustecer y ampliar algunos componentes y trabajar desde allí la posibilidad de hacer divulgación de lo que sucede. Somos jóvenes en el proceso, como decían también algunas de las participantes, llevamos mucho tiempo pensando lo que sucede en las violencias dentro de las universidades, pero la forma y el asunto de la organización en términos de generar procesos de intervención, estamos en construcción. En ese sentido, hacer una valoración de las problemáticas que están sucediendo en la universidad es un trabajo también colectivo y estamos unidos con diferentes grupos de investigación. Inclusive han surgido últimamente algunas propuestas de los estudiantes de comunicación social, de trabajo social, de la misma programas de salud, para hacer una evidencia y tal vez disminuir esos silencios tan fuertes que hay sobre la expresión de lo que sucede al interior de las universidades o en el caso específico de la Universidad del Quindío. Tenemos en la actualidad 2 proyectos que son uno que es el tendedero, y el tendedero nace de una lectura de Mónica Meyer, mexicana, que nos dice que podemos contar a partir de papelitos, a partir de documentos que vayamos dejando, como cuando uno cuelga la ropa y quiere que alguien la vea, y nos puedan contar los estudiantes, las docentes y la parte administrativa lo que está sucediendo en la universidad, porque como les decía inicialmente, nos interesa mucho que esa expresión de las violencias y de todo lo que sucede en la universidad sea dicho por estas personas que han guardado tanto silencio. Y lo otro que estamos tratando de hacer es mirar y hacer un reporte de un análisis de los reportes que hacen las personas al interior de la universidad sobre quejas y reclamos con relación a la vulneración de sus derechos. Creo que también es importante tener en cuenta esto para poder evidenciar
cuáles son las tipologías y cuáles son las formas que están sucediendo en la universidad y al mismo tiempo que son reportadas, pues quien las padece o quienes han hecho presencia o han escuchado o son testigos de estas situaciones de violencia. Una invitación grande que estamos haciendo ahora dentro de la universidad es poder expresar y poder dar garantías de que esto no quede en impunidad, que es lo que ha sucedido. O sea, la gente no cuenta dentro de las universidades porque consideran que no tenemos una respuesta de cómo acompañar estos procesos que se dan en términos de violencia y de muchas formas de desigualdad, porque no solamente las desigualdades se manifiestan en violencia, sino también en algunas expresiones de vulneración de otros derechos de las mujeres. Entonces, no tenemos, esa sería la conclusión, pero estamos en un proceso de construcción que ojalá sea muy participativo. Otro elemento a tener en cuenta es que ahorita una compañera decía que tenemos que tener la evidencia de la persona que es vulnerada, o sea, la sobreviviente. Nosotros desde la Facultad de Salud, específicamente desde el programa de enfermería, estamos generando una apuesta y es que la violencia contra las mujeres y la violencia contra la comunidad OSIC hoy en las universidades es un desastre y al considerarlo como un desastre puede tener una fórmula interesante para trabajarla y es que el desastre tiene un proceso de antes, durante y después. Y aparte de eso, se deriva de una fórmula desde el humanismo para atender los desastres y es que antes del desastre, o el desastre es un componente de la catástrofe, o sea que nosotros podemos tener en cuenta que la catástrofe tiene una fórmula que dice el desastre más la vulneración menos la capacidad de respuesta nos puede decir qué tan grande es la catástrofe y allí podríamos nosotros hacerle una apuesta a las universidades de Colombia y es poder trabajar en el antes y tratar de mirar la violencia y la vulneración de los derechos como una catástrofe que puede ser contrarrestada por la capacidad de respuesta que tengan no solamente los sobrevivientes, sino toda la comunidad en general. Muchísimas gracias, Carmen Aide. Bueno, aquí me están diciendo que me salté a la profesora Sonia. Isabel, porfa, cierras el micrófono. Profesora Sonia, me disculpo aquí con este manejo de los tiempos y manejo del chat. Te salté. Entonces te voy a dar el tiempo para que puedas contestar no solamente a esta segunda pregunta, sino a la primera pregunta. Profesora Sonia, bienvenida. Bueno, gracias, Norma. Pues voy a tratar de juntar las dos preguntas para no como enredar un poquito el proceso de la conversación. Bueno, plantearles que como en muchas universidades el tema de género ha sido invisibilizado históricamente, digamos, no ha sido una preocupación por parte de la institución como tal, las autoridades académicas ni administrativas se preocupan por ese tipo de temas. Y es una experiencia común, o sea, cuando vemos cómo han surgido los procesos en las diferentes universidades, surge desde la iniciativa de algunas académicas, desde la investigación, de pronto, y fue lo que en nuestra universidad pasó, surgió más desde la intervención de algunas académicas en contextos externos a la universidad, como desde la universidad plantearse, apoyar en los movimientos, en los barrios, en fin, sobre todo el papel de las mujeres. Pero no se preguntaba esa situación al interior de la universidad. Es un hecho relativamente reciente y difícil de que sea, digamos, aceptado sí, como interpretado como algo que compete al contexto universitario. Desde la universidad les decía que empezamos con un proceso desde algunas docentes y administrativas preguntándonos sobre el tema y tratando de meterlo en la agenda, en la discusión del contexto universitario. Hicimos un seminario muy importante por la participación y la alianza con otras universidades. Creo que eso es uno, y me adelanto ahí un poquito en las preguntas, es uno de los aprendizajes, es la necesidad
de articular esfuerzos con otras universidades, con otros sectores, para poder romper ese escenario tan complejo que es que son las instituciones de educación superior. Entonces, logramos con base en un evento, en un seminario, poner en discusión el tema de género con las distintas áreas del conocimiento que en la universidad se desarrollan. Entonces trabajamos género y educación, género y salud, género y medio ambiente, y contamos con participación sobre todo de las universidades, de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo de Olavide, de España, perdón. Entonces, eso fue muy importante porque nos logró conseguir otras aliadas, digo principalmente aliadas. Digamos, hubo dos aliados que desertaron muy rápidamente, pero digamos que es una forma de poner el tema de una manera, o sea, no surge del interior de lo institucional, surge desde esa movilización social, desde ese cuestionamiento que sobre todo desde las mujeres se plantea. Entonces, empezamos a hacer actividades y acciones para convocar a más personas en la universidad, cosa nada sencilla porque este tema, digamos, era visto como algo raro, algo que no tenía que ver con el ethos universitario, de la meritocracia, de la academia, de un asunto como tan lejano a la vida de la plebe, ¿cierto? Y a las barreras y brechas que de pronto pudieran estar en otro lado. Entonces no fue nada sencillo ponerlo y tuvo muchos altibajos. Creo que empezar a visibilizar el tema nos ha ayudado mucho el contexto internacional y nacional, sobre todo con la temática de las violencias basadas en género, la violencia sexual, que entonces pone en cuestión el tema en la universidad y de una manera muy importante la movilización estudiantil, los colectivos que empiezan a cuestionar, a preguntarse, a plantear en las paredes, en las consignas, en las movilizaciones el tema, y le dicen a la universidad, esto tiene que ver con nosotros, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es muy importante, replantearía, digamos que resalto las dos cosas, la articulación con otras universidades, con otros procesos, y el surgimiento de esta movilización social, sobre todo estudiantil. Pero nos llama entonces a que necesitamos trabajar el tema desde lo académico, desde lo administrativo, desde la movilización social. Y en la universidad tuvimos la ventaja de participar del plan de desarrollo institucional anterior, donde logramos que quedara como un componente de un componente de un componente por ahí, pero quedó la inserción de la perspectiva de género en la vida universitaria. Y digamos, planteando tres ejes. Uno, el de formar una masa crítica, una opinión pública universitaria que se cuestione el tema de la perspectiva de género. Dos, hacer ejercicios para indagar la realidad del tema de género en la universidad. Y tres, proponer acciones de intervención respecto a las problemáticas que se identificaron. Eso nos permitió avanzar, pues, relativamente, y creo que ha sido muy importante para que finalmente identificáramos como una gran problemática y sobre todo una problemática muy sensible a la comunidad universitaria el tema de las violencias basadas en género y violencia sexual. Respecto a las problemáticas, pensaría que ese es, digamos, el que se ha priorizado, pero en el proceso se identificó cómo no hay perspectiva de género en lo académico, en cambio en la docencia tampoco y en la investigación tampoco, ¿sí? Entonces, nos genera todas esas preguntas, pero finalmente en torno a qué actuar frente a lo que es más sensible y que nos permite más posibilidad de hacer algo, además por el contexto que les decía nacional e internacional, que es la perspectiva de género. Pero en cada área del conocimiento encontramos como no había bibliografía con enfoque de género, no hay autoras, no hay académicas, tampoco se toma el tema de la inclusión de las diversidades en orientación sexual e identidades de género. Es algo que no se ha visto y en eso estamos realmente muy quietos en la universidad porque tampoco ha habido como movilización social ni colectivos muy visibles en la universidad respecto a ese tema. Entonces, trataría ahí como de contestar las dos preguntas para ponerme al día.
Gracias, profesora Sonia. Continúo entonces con la estudiante Valentina Andrade. Gracias, profe. Pues yo creo que para situar las problemáticas tendría que ser todo un curso universitario para dar un enfoque, una profundidad que merece ser evaluada y merece ser, digamos, transformada a partir de los contextos universitarios. Sin embargo, voy a trazar generalidades a partir de la experiencia de la Universidad Nacional. Reconocemos que nuestra política de género se divide en unos ejes que nos han permitido evaluar cómo son las lógicas, jerarquías, digamos, sesgos de género que ocurren al interior de los contextos universitarios. Entonces, pero antes de esto, me parece importante hablar sobre cómo se entiende la universidad. Creo que poder identificar la problemática desde el cómo se entiende que exista una universidad y para qué la universidad, para qué los estudiantes, las estudiantes y para qué existen los, digamos, los centros educativos, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que no exista como tal un concepto que realmente transforme con proyección social, con perspectiva transformadora, pues a partir de ahí no podemos hablar, digamos, de un centro que pueda realmente cambiar y modificar las estructuras que existen a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, primero, la primera problemática que evidenciamos es cómo se entiende la universidad, y es que para nosotros la universidad es una estructura pedagógica donde se defienden los derechos humanos, donde precisamente sus vulneraciones no deben situarse como cotidianidad o tolerancia al interior de la dinámica universitaria, sino que este tipo de dinámicas tienen que ser debidamente regularizadas y debidamente erradicadas. Y en un segundo momento, y es que pareciera que los estamentos universitarios no reconocen que la universidad tiene una responsabilidad compartida con el Estado colombiano de tener una función social y una protección de los principios constitucionales, ¿sí? Y en ese sentido, las universidades deben ser centros pedagógicos que ayuden a desaprender las estructuras culturales, sociales y económicas que existen al interior, digamos, de un tejido social. El machismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, todo este tipo de elementos y herramientas culturales a partir de unas estructuras mucho más grandes de poder, tienen que ser desaprendidas y erradicadas al interior de la universidad. Pero entonces no se está entendiendo cuál es su función social y cuál es su transformación a partir de las dinámicas que existen en los contextos universitarios. No, se entiende simplemente como un centro educativo para el trabajo, para la titulación de próximas personas, para cierto tipo de oficios que no corresponden para la transformación social y que tampoco responden a las dinámicas que existen en este momento al interior de nuestra cultura colombiana. Entonces yo creo que la primera problemática es situar por qué no se está entendiendo la universidad como un ente transformador de sociedad, de nación, de territorio y de estructuras de poder. Y en ese sentido, nos dividiríamos en unas problemáticas mucho más específicas, como lo son primero el acceso a la universidad. No hablamos solamente al acceso a la educación superior, sino también desde la infancia, en cómo los procesos de los colegios o incluso de los institutos técnicos no corresponden, digamos, con una perspectiva de inclusión para las mujeres y las diversidades sexuales, ¿sí? Y en ese sentido, si bien las mujeres intentamos acceder más a la educación superior, no somos más en porcentajes las que ingresamos a la educación superior. Y en ese mismo sentido, no solamente el acceder a la educación, sino también permanecer. No existe un bienestar universitario con perspectiva de género, tampoco un bienestar universitario que atienda a las condiciones culturales, sociales que existen al interior de cada una de las universidades. Sí. Y en ese sentido podemos identificar cómo hay sesgos de género incluso en el egreso a la educación superior. Si las mujeres egresan de la educación superior es porque empiezan proyectos de maternidad, ¿sí? O porque ya no tienen digamos, un sustento económico para poder seguir con su carrera universitaria. Los hombres cuando egresan de la educación superior es porque ingresan al campo laboral, ingresan a hacer un instituto técnico en el SENA o un instituto técnico en otro tipo de centros educativos, o más bien para formación del trabajo. Y entonces esos sesgos nos están permitiendo entender cómo digamos, las economías al interior de los países están estructuradas de tal forma que las mujeres sigamos perteneciendo al trabajo doméstico, no accediendo a la educación superior y no transformando las lógicas sociales, y que los hombres precisamente ingresen al campo laboral, ¿sí?
ante lógicas claramente sin garantías laborales, sin derechos, sin reconocimientos, etcétera, que no pertenecen tal vez a este conversatorio, pero que sí hacen parte de cómo la universidad no está transformando este tipo de dinámicas. En un segundo momento están las vulneraciones a los derechos humanos. No solamente acceder a la educación ya es difícil, sino también cuando ingresamos a la educación superior y nos encontramos con violencias basadas en género y un sinnúmero de lógicas que van a vulnerar nuestra dignidad a partir de un proyecto educativo. En un tercer elemento que lo dijo muy bien la profe anterior, y es precisamente el espacio, la esfera académica, la transversalización académica y cómo los grupos de investigación de las universidades no están potencializando el trabajo desde las epistemologías feministas, las formas decoloniales, no, digamos que están orientadas precisamente a modos tradicionales de entender la academia, a modos tradicionales y masculinos de entender el conocimiento. Y en ese sentido, no estudiamos científicas, no estudiamos politólogas, no estudiamos mujeres que han transformado la historia, pero que han pasado a partir de un anónimo, ¿sí? Y en un cuarto momento, un tipo de problemática ya, digamos, más focalizada en lo que son las estructuras administrativas, y es la falta de voluntad, tanto para la toma de decisiones administrativas como acciones afirmativas para la política de género, pero también falta de voluntad para decisiones disciplinarias. La falta de decisiones disciplinarias, la falta no solamente de sanciones, sino de medidas preventivas, de protección para nuestras estudiantes, nuestras profesoras y trabajadoras que atiendan precisamente una problemática focalizada como lo son las vulneraciones a los derechos humanos, entendiendo que las mujeres somos sujetos de especial protección internacional. No se entiende entonces en la dinámica y la forma de jerarquización administrativa en que deben ser estas las instituciones que protejan los derechos humanos. Sí. Y en ese sentido, la falta de decisiones disciplinarias da un mensaje a la comunidad universitaria, da a entender a todos los estamentos de la comunidad que las violencias basadas en género son normalizadas, son toleradas y por lo tanto no debe haber una sanción proporcional a la afectación y, digamos, al desgarre del tejido social que se ha generado. Entonces, Bueno, todas estas problemáticas harían parte de precisamente los asuntos a partir de una comunidad universitaria. bueno, como pueden ver, no nos equivocamos con las invitadas que tenemos porque todas tienen muchísimo, muchísimo que decir. Y bueno, creo que el tiempo apremia, pero vamos a continuar. Es difícil parar a las personas que hablan de precisamente su proyecto de vida. Esto de las políticas es un proyecto de vida. Vamos a terminar esta segunda pregunta con Marcela. Bueno, yo voy a procurar no extenderme mucho porque yo creo que ya las personas que me antecedieron han señalado algunas situaciones que también se presentan en la Universidad de Antioquia y que son problemáticas. Entonces voy a tratar de ser muy concreta. En términos de todos los procesos de prevención y atención de violencias basadas en género, voy a empezar por ahí. Las problemáticas que tenemos claramente identificadas en la universidad son el arraigo cultural, es decir, nosotros vivimos en un contexto cultural en el que las violencias están muy naturalizadas. Hay discriminación en función del género, que como lo señalaba la estudiante que acaba de intervenir, se hacen más evidentes en ciertas áreas del conocimiento. Entonces, todavía hay áreas o disciplinas donde se privilegia al estudiante identificado como hombre, donde se le discrimina a una mujer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy clásico, pues no necesariamente estoy haciendo alusión a un caso en particular, pero a la mujer, por ejemplo, que se matricula en un programa de ingeniería, en el que tradicionalmente quienes han accedido a ese conocimiento han sido hombres. Entonces ahí, aunque hay formas sutiles, todavía sigue habiendo esa discriminación. Esa es una de las problemáticas que tenemos identificadas, las violencias epistémicas. También lo señalaban las personas que me antecedieron, todavía lamentablemente tenemos situaciones de revictimización en los procesos que hacen parte de la ruta de atención, particularmente en aquellos relacionados con los procesos sancionatorios, cuando el agresor hace parte de la comunidad universitaria, pero también en las instituciones
que deberían garantizar justicia, como por ejemplo la fiscalía. Hay situaciones que por su naturaleza se escapan de la competencia de la universidad y deben remitirse a la fiscalía, y allí también hay revictimización. Todo eso, por supuesto, como ustedes saben y comprenden muy bien, genera una pérdida de confianza en la institucionalidad, y eso es un problema grave a la hora de implementar las estrategias de atención, tanto al interior como por fuera de la universidad. También hemos identificado como una problemática que valdría la pena mencionar situaciones de conflicto entre los integrantes de la comunidad universitaria. A veces es muy difícil garantizar el debido proceso para ambas partes. Es crítico en ciertos momentos lograr mantener ese equilibrio objetivo entre la presunción de verdad, que sabemos debe primar en estos casos, y la presunción de inocencia, que en cualquier caso en el marco de un debido proceso también debe, digamos, considerarse, aunque entendemos que prevalece la presunción de verdad. Eso genera tensiones en la comunidad universitaria, en los grupos académicos, al interior del aula. Y se dificulta a veces el manejo, por ejemplo, cuando estamos ante un caso en el que los involucrados son dos estudiantes y, por ejemplo, a las dependencias de bienestar universitario nos corresponde atenderlos a ambos. Entonces ahí hay situaciones de tensión todavía muy complejas de manejar. Un asunto muy delicado que nos preocupa mucho en la Universidad de Antioquia es que también tenemos casos de abandono escolar, de deserción en virtud de estas situaciones, sobre todo cuando no hay un adecuado acompañamiento académico, cuando no hay unas medidas claras de protección que permitan a las y los estudiantes, o a las y los profesores, o a las y los empleados que son agredidos, poder permanecer en la universidad mientras se da un proceso de investigación, por ejemplo, con fines sancionatorios. Y finalmente, en un sentido ya más amplio, una problemática de la universidad es que no tenemos una política formalizada de equidad de género. Por lo tanto, al no haber una política de equidad de género, hay acciones, digamos, sueltas, medidas afirmativas, pero sueltas, no articuladas de manera sistemática ni que involucren todas las instancias concernidas en estos procesos. Por supuesto, en todo esto estamos trabajando, pero a propósito de la pregunta, es importante también reconocer estas problemáticas para poder intervenirlas y generar acciones de mejora. Yo dejaría por ahí. Gracias. Creo que incluso las preguntas que están haciendo por Facebook están siendo contestadas a través de que estamos en el conversatorio. Preguntas sobre las estrategias de organización de las colectivas, las preguntas sobre efectivamente cómo mirar como los impactos de los avances que se han dado, las preguntas sobre... a ver, estoy aquí leyendo la última. Sí, como los nuevos estrategias que sean no solamente de pedagogía y coeducación, sino que sea también desde la estrategia artística, etcétera. Creo que esas preguntas están siendo contestadas, y va a ser la pregunta siguiente la que tal vez pueda darnos más amplitud en las preguntas sobre estrategias. Entonces, la pregunta 3 tiene que ver con la siguiente pregunta. Las estoy como poniendo para que tanto a nivel de YouTube como aquí en sala podamos tener presente cuál es la pregunta. Esta es la tercera pregunta, es una de las más grandes que tenemos de las 5 preguntas. Aquí tenemos un tiempo estipulado de 5 minutos, aunque llevamos un poco, unos 10-15 minutos de corrido de nuestro tiempo. La idea es que vamos como a contestarlas hasta donde podamos llegar. La tercera pregunta entonces es: ¿qué políticas, estrategias, rutas, protocolos, acciones posee la universidad? Es decir, como ya lo hemos visto, hay universidades que tienen política,
hay otras que solamente tienen protocolo, hay otras que tienen protocolo y acciones, hay otras que tienen solo estrategias, y creo que por eso es que es la amplitud sobre cómo es el camino donde está cada una de las instituciones de educación superior. De esta universidad o de la institución frente a la prevención, la atención y la intervención en violencias de género. Creo que también han dicho en estos minutos, también han expuesto sobre esto, y las violencias sexuales para los sectores de orientación sexual e identidades de género diversas, tanto para hombres y mujeres, y que tengan vulnerabilidades interseccionales. Es decir, estamos teniendo en cuenta dentro de esas políticas, dentro de esas estrategias, lo que tiene que ver con lo que se llama hoy en día en la perspectiva de géneros y de feminismos, todo lo que tiene que ver con las mujeres en cuanto en tanto su edad, su estrato socioeconómico, su religión, su clase, su etnia, su raza, y por supuesto entonces, como nos lo ha dicho en varias ocasiones Valentina, en cuanto a las docentes, las administrativas y las estudiantes, ya que la comunidad académica tiene estos tres estamentos en su interior. Esa sería la pregunta. Entonces, comienza la profesora Sonia, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo retomaría algo frente a lo que dice ahorita Norma, de los diferentes recorridos. Definitivamente, cuando uno ve las experiencias de cada una de las universidades es distinta. Y yo creo que es supremamente importante que tengamos como claro cuáles son las fortalezas, desde dónde podemos impulsar todo este tema de género en nuestras universidades. Particularmente nuestra universidad es una universidad con un enfoque fundamentalmente tecnológico, no en vano se llama Universidad Tecnológica de Pereira, y la mayoría de sus áreas, de sus programas, son encaminados a las ingenierías, lo que hace a veces difícil enfocar algunos temas como el que estamos tratando. Entonces, hay universidades donde las iniciativas han surgido desde la investigación, desde la academia, y por ejemplo, estábamos muy tristes nosotras, digo nosotras porque lo que han dicho, ¿no? Las mujeres usualmente hemos sido las que hemos impulsado este tipo de políticas, cuando no fuimos capaces de que la universidad adoptara una política, a pesar de que hicimos un esfuerzo grande por hacer la formulación. Sin embargo, digamos que la experiencia nos ha planteado que no necesariamente tener una política significa que haya un avance real en estos temas de nuestras universidades. Cuando hablábamos de política, las directivas universitarias se encrespaban, porque eso significa plata, dinero, un asunto muy sensible, y sobre todo cuando no está dentro de las prioridades, y yo me atrevería a decir, no está en la comprensión de algunos sectores universitarios con un enfoque muy administrativo. Entonces, empezamos a trabajar lo que les contaba de incluir el tema en el plan de desarrollo institucional. Es una estrategia, es muy puntual, pero nos dio herramientas para que dentro de las funciones, incluso de algunas de nosotras, por ejemplo, en mi caso, que trabajo como médica en el área de bienestar universitario, se incluyera dentro de mis funciones asuntos que tienen que ver con el tema de género y con una mirada de la inserción de la perspectiva de género en la vida universitaria. O sea, que saliera de un solo aspecto, ¿cierto? Saliera del tema de la docencia, la investigación, la extensión, a la vida universitaria que engloba eso, más la convivencia. Entonces, eso nos ha permitido realizar algunas acciones, ¿sí? Unas acciones a veces muy puntuales, a veces agotadoras, a veces como desesperanzadoras, pero finalmente acciones que van construyendo. Entonces, les decía, finalmente renunciamos al asunto de la política porque no era realmente algo posible, pero viene el tema de priorizar lo de las violencias basadas en género y violencia sexual. Allí empezamos a plantearnos cuál era la problemática, qué es lo sensible, qué es lo que la comunidad universitaria necesita.
y desde varias investigaciones en diversas universidades, principalmente y de una manera muy importante, la Universidad Autónoma de México, nos sirvió muchísimo para plantearnos digamos, la estrategia para abordar esta temática y buscar cómo abordar el tema del acceso y desde las víctimas. Finalmente, y a diferencia de otras universidades, nosotros no nos hemos planteado la política tan amplia. De pronto tiene que ver, como les decía, yo soy médica, trabajo en bienestar, también soy docente e investigadora, pero mi fuerte ha sido ser médica, estar en la necesidad de responder a situaciones concretas. Entonces nosotros empezamos formulando la ruta desde el área de salud de bienestar y luego a proponer una ruta para la universidad. Una ruta que responda fundamentalmente al sector más sensible, a la víctima, ¿sí? A las víctimas, de responder a una realidad identificada en las diferentes investigaciones de que no hay espacios para la denuncia, no hay espacios para que se identifique cuáles son las necesidades de esa víctima, para tener atención, para tener restitución de derechos. Y el énfasis ha sido entonces una ruta de atención a las víctimas de violencia basada en género y violencia sexual, que salió con una resolución de rectoría en el 2019 y que está modificada este año con digamos, la experiencia que nos ha dado estos 3 años de implementar. Entonces, nuestro énfasis, ya para terminar, porque ya me están levantando la mano, el énfasis es, nosotros, digamos, decidimos centrarnos en el tema de una ruta centrada en la víctima. No es todo, no soluciona, no aborda todos los espacios, pero digamos que va a quienes nosotros consideramos son la parte más sensible, más vulnerable de todo este proceso y nos permite ir avanzando mientras vamos solucionando problemas. Y tratando de hacerlo de una manera participativa, cosa muy compleja que hablaremos en la siguiente pregunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias, profesora Sonia. Vamos a continuar con Carmen Aide. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, pero no te vemos. Ahora sí, listo, Ahora Carmen. sí me ven. Sí, Bueno, sí. ¿qué estamos haciendo? Yo diría que estamos como en botica de todo estamos haciendo porque pues era un sueño. La profesora Norma me conoce desde hace rato cuando yo decía yo quiero trabajar mi tesis dentro de la Universidad del Quindío, que ha sido mi alma mater casi por 16 años. Entonces, en este momento la universidad está construyendo y desarrollando la política que es de reconocimiento y de inclusión. Está en discusión y está en discusión con, cuando hablaban de las diversidades que tienen intersección, pues nosotros tenemos dentro de nuestra universidad indígenas, tenemos población étnica, tenemos población OSIC, y la idea es que todas, todos y todes tengan la posibilidad de hablar y poder construir esta política de reconocimiento y de inclusión de una forma participativa que inicialmente les decía que es lo que va a darle la legitimidad a la misma. Entonces estamos en construcción, estamos en discusión, pero al mismo tiempo se ha generado un asunto bien interesante y es la vinculación de los grupos de investigación. Actualmente tenemos varios proyectos de investigación, uno de ellos también desde esa necesidad de reconocer las diversidades de las mujeres. Estamos desarrollando algunos proyectos de investigación que den respuesta, por ejemplo, a una situación que también siempre me inquietó y que hoy la traje a la universidad y tenemos apoyo para hacer investigación, por ejemplo, sobre tipificación del virus del papiloma en mujeres lesbianas. Y lo estamos haciendo con dos grupos, un grupo de investigación en básicas y el grupo de educación en enfermería. Creo que eso abre la brecha, o sea, nos permite poner en la agenda científica problemas de género también y decir que es importante hacer investigación a este nivel. Lo habíamos leído pues en investigaciones internacionales. En Colombia es la primera vez que se está haciendo, estamos haciendo con apoyo 100% de la Universidad del Quindío investigación. También hay otras investigaciones, estamos generando revisiones de nuestros protocolos de atención
con perspectiva de género y de diversidades. Dentro tenemos una IPS en la universidad, entonces estamos mirando este proceso. Y tomando algunos elementos que decía la profesora Sonia, nuestra ruta de atención a sobrevivientes, así se llama, de violencia sexual, tiene un componente y es que la universidad cuenta con la parte jurídica, la parte de la IPS, entonces estamos desarrollando los protocolos de atención dentro de la universidad, haciendo los tres componentes que es la parte de protección, de salud y de justicia, lo que esté al alcance de la IPS, o si no, hacer remisión hacia donde corresponde. También desde Bienestar Universitario se están generando cátedras con electivas que puedan permitir a los estudiantes y a la población en general, porque son electivas que acogen a profesores administrativos y a estudiantes, cátedras libres, que permitan reconocer lo que decía ahorita la estudiante Valentina, cuál es esa situación de las mujeres, cuál es esa situación de la población OSIC. Y lo otro es que desde algunas iniciativas de los colectivos se está trabajando proyectos performativos que permitan la lectura de las cotidianidades de vulneración de las personas. Se trabaja con comunicación social, con la Escuela de Artes y con algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y de Trabajo Social. Creo que, como les decía, es de todo, trabajar en la política, pero también hacer investigación, pero también mirar la posibilidad de hacer atención de una vez a las víctimas. Y hay proyectos de pregrado que están dirigidos también allí a este proceso. Les contaba inicialmente, tenemos un proyecto de desarrollar desde desastres, mirar la violencia contra las mujeres y la violencia sexual como un desastre y poder hacer un protocolo de atención con la clave de antes, durante y después para poder aportar a la parte de promoción. Nos falta mucho, pero estamos en un proceso de pensar la universidad como un lugar de acogida. Somos más del 50%, estamos en el 57%, 58% de mujeres dentro de la universidad, y eso tiene que decirnos que lo debemos acompañar a que se convierta en un lugar seguro para las mujeres que estamos allí y que llegan por diferentes canales, bien sea como estudiantes, trabajadoras, administrativas o visitantes. Muy bien, gracias Carmencita. Seguimos con la profesora Marcela de la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera empezar reiterando algo que ya se mencionó, porque es una característica común en nuestra institución, y es que si bien nosotros reconocemos la importancia, sobre todo, digamos, el impacto político que tiene contar con una política formalizada, ya sea de equidad de género en el sentido amplio o ya en el sentido específico de prevención y atención de las violencias basadas en género, lo cierto es que también hemos comprendido que más allá de la urgencia por tener una política formalizada, lo que tenemos que instaurar es un cambio cultural, una transformación cultural que nos permita sensibilizarnos, reconocer este tipo de situaciones y incorporar un cambio en la comunidad universitaria enfocado a prevenir ese tipo de situaciones de violencias o discriminaciones en función del género. En ese orden de ideas, si bien venimos trabajando en ese ejercicio de construcción colectiva de estas políticas, paralelamente hemos venido desarrollando actividades tanto de promoción como de prevención y atención de las violencias basadas en género, algunas actividades orientadas a promover equidad de género en la universidad, a procurar unas condiciones para que si las mujeres están en desventaja frente a algunos procesos académicos o administrativos de la universidad, podamos generarles esas medidas de acción positiva, igual para situaciones relacionadas con la identidad de género. Esto nos ha conducido a unos ejercicios muy interesantes en la implementación de esa apuesta institucional de prevención y atención. Hemos formulado una ruta de atención que denominamos la ruta violeta. En esta ruta de atención,
pues como es natural, hay procesos que dependen de la Dirección de Bienestar Universitario, pero también, por supuesto, hay otras instancias comprometidas. Nosotros, particularmente en Bienestar, trabajamos desde el acompañamiento psicosocial y la asesoría, digamos, en la activación de la ruta, pero también hay un componente de asesoría jurídica que la desarrolla el consultorio jurídico, particularmente con su componente de centro de asesoría en género y diversidades sexuales. También hay un acompañamiento académico en el que el papel de las unidades académicas es fundamental para poder ofrecer rutas académicas que permitan que las personas que son vulneradas o que son discriminadas en función del género o que tienen menos oportunidades en función del género puedan avanzar en su proyecto de vida académico y lograr el objetivo con el cual llegaron a la universidad. Igualmente, por supuesto, también hay instancias comprometidas en los procesos de investigación y sanción cuando el presunto agresor hace parte de la comunidad universitaria, y ese es tal vez uno de los procedimientos más sensibles en el marco de la ruta institucional por todo lo que genera, por el riesgo de revictimización que a veces ocurre, por lo que señalaba antes, que a veces es tan difícil de entender en el contexto del derecho civil, que es el tema de la presunción de verdad. Les decía que en este ejercicio hemos incorporado componentes muy interesantes. El Centro de Asesoría en Género y Diversidades Sexuales, por ejemplo, no existía en la universidad y surge como parte de este proceso de construcción. La línea Violeta, que es una línea de teleasistencia en violencias de género, de teleasistencia, asesoría, atención en violencias basadas en género y en violencias sexuales, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que es atendida por el Hospital Digital de la Facultad de Medicina. Hemos generado un repositorio cada vez más fortalecido y recursos pedagógicos que nos han acompañado en todo este proceso de sensibilización y formación y que están ahí disponibles inclusive para el público en general. Cursos virtuales muy bonitos, cátedras institucionales que desarrollamos articuladamente con el programa de permanencia universitaria de la Vicerrectoría de Docencia, y actualmente estamos trabajando en un proyecto muy interesante que es un sistema de vigilancia en salud pública para hacer seguimiento a los casos que atendemos en el marco de la ruta. Les contaba también que estamos haciendo un ejercicio de actualización normativa, no lo voy a detallar porque ya lo mencioné, que también incluimos este tema como parte de nuestro plan de acción institucional en varios proyectos, específicamente en 2, donde abordamos el tema de la política, donde tenemos un componente que es la escuela de género, el ejercicio praxeológico para la identificación de las formas de violencia y discriminación en función del género. También hemos desarrollado un ejercicio interesante de articulación tanto interna como externa, interna con los grupos de investigación y con los grupos académicos que trabajan en el tema o con otros que trabajan en otros temas pero que son aplicables a este, con las colectivas feministas. Ahí el trabajo, digamos que ha sido lento, pero hemos logrado articulaciones interesantes también. También articulaciones externas, por ejemplo, con ONU Mujeres. Firmamos un pacto en la ciudad de Medellín por una ciudad segura y libre de este tipo de violencias. Tenemos una subcomisión de trabajo con las diferentes instituciones de educación superior de la ciudad y hemos venido fortaleciendo también el trabajo articulado con las secretarías de las mujeres, tanto la Secretaría Municipal como departamental. En relación con las acciones de prevención, las dejo para lo último porque de verdad creo que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo institucional más grande en esa transformación cultural. Pues les cuento que tenemos, como lo mencionaba antes, desde cátedras hasta cursos, performance artísticos, repositorios, como les mencionaba, las convocatorias de promotores de bienestar, recursos pedagógicos como el maletín Seamos en la universidad es el servicio de sexualidad y amor saludables. Ahí hay materiales muy bonitos y muy útiles a la hora de identificar este tipo de situaciones, de cómo las abordamos, de cómo las orientamos, de cómo
las acompañamos también en ciertas situaciones donde hay que empoderar también a las personas para que puedan encargarse pues de asumir esa situación y acudir a las instancias indicadas. Los conversatorios virtuales, tenemos programas radiales, por mencionar algunas de las estrategias que hemos venido desarrollando en el tema de prevención, que insisto, es donde creo que hay que hacer el esfuerzo institucional más grande. Voy a dejar por aquí por el momento. Bueno, muchísimas gracias, profesora Marcela. Vamos a terminar con Valentina esta ronda de la tercera pregunta. Muchas gracias. Digamos que en un primer elemento poder evidenciar que si las universidades hicieran lo que al menos está estipulado como su responsabilidad como instituciones y estructuras pedagógicas, yo creo que la disposición estudiantil, estamentaria, sería distinta, ¿sí? No puede ser posible que las universidades estén cumpliendo con unos parámetros de protección a los derechos de las víctimas si en este momento seguimos ahondando sobre cómo la política de género está siendo obstaculizada o disminuida por los protocolos de violencias basadas en género, más no otros aspectos de la vida universitaria que tendríamos que profundizar, pero que no nos están permitiendo, digamos, desarrollarlos a partir de una vulneración sistemática de las universidades y de las personas que hacen parte de las universidades contra las mujeres al interior de estos centros educativos. Entonces, primero, la experiencia de la Universidad Nacional decir que no se ha cumplido ni siquiera esta normativa y precisamente para el reconocimiento pues, de las demás universidades que estamos aquí presentes. Creo que hay que tener muy en cuenta las sentencias T426 del 2021 y la sentencia T061 del 2022. Esta última incluso ordena al Ministerio de Educación Nacional sacar unos lineamientos precisamente de prevención e investigación de violencias basadas en género en procesos disciplinarios de las universidades, tanto públicas como privadas. Entonces, me parece relevante que a partir de este conversatorio también se tengan en cuenta estos elementos que no están siendo implementados en las universidades. Y un segundo, ya para, digamos, reconocer algunos hallazgos que se puede generar a partir de la Universidad Nacional. Primero es la política institucional de equidad de género e igualdad de oportunidades, que básicamente para su seguimiento se han generado algunos cuerpos colegiados donde los estamentos tenemos la posibilidad de disputarnos el seguimiento de esta política, pero ¿qué pasa cuando estos cuerpos colegiados ni siquiera tienen facultad de decisión administrativa? ¿Sí? Digamos, son simples cuerpos que no tienen decisión, que solamente hacen observaciones, análisis, conceptos, pero que no pueden tomar decisiones de la estructura académica, administrativa ni disciplinaria de las universidades. Entonces son, digamos, cuerpos que se crean, pero que no tienen facultades dentro de su normativa para transformar la universidad. Entonces, ¿para qué? En un segundo momento, encontramos el protocolo de violencias basadas en género de la Universidad Nacional, pero nuevamente no tiene una armonización normativa con, por ejemplo, el código disciplinario al interior de la universidad, todo lo que tiene que ver con el bienestar universitario, con las medidas de prevención, con las medidas de protección, con las formas de analizar un caso, porque las violencias basadas en género en la Universidad Nacional ni siquiera son concebidas como faltas gravísimas. La Universidad Nacional, que se concibe a sí misma como una, digamos, de las mayores lideresas en asuntos de género y prevención de violencias, no se encuentra estipulada. Entonces, pueden existir protocolos en las universidades, pueden existir herramientas que busquen atender a aquellos casos o denuncias, quejas que puedan estar al interior de la comunidad. Pero si esta no está armonizada en toda la estructura normativa de la universidad, es simplemente insuficiente e incompetente. Un tercer elemento es que hemos tenido a partir del Observatorio de Asuntos de Género una coordinación permanente con el Observatorio de Inclusión Educativa para personas en situación de discapacidad. Entendemos que este tipo de elementos no son analizados por la mayoría de universidades. Las personas en situación de discapacidad tienen el derecho de ingresar a una universidad, tienen el derecho de tener una dignidad al interior de los centros educativos y parte que precisamente esté el elemento interseccional a partir de la evaluación de violencias es cuando encontramos que estudiantes en situación de discapacidad, mujeres, sufren violencias y no son, digamos, tratadas a partir de un enfoque diferencial al interior de estas atenciones administrativas.
Y ya digamos que en términos no tanto del reconocimiento, sino del proceso que hemos liderado colectivas feministas, colectivas de profesoras y espacios de organización administrativa, son, por ejemplo, la posibilidad de crear seminarios permanentes al interior de las universidades. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estamentos estarían coordinados en una formación permanente de capacitaciones que nos van a permitir evaluar cuál es el enfoque de género que tiene la universidad. No a partir de elementos, digamos, como de calidad diseñados por algunos ministerios nacionales, sino de verdad la calidad universitaria a partir del enfoque y la implementación que se le da a la política de género. Y en ese sentido, sí consideramos que no se le deberían renovar los contratos a aquellos docentes que no cumplen con capacitaciones con enfoque de género, porque no cumplen con la función social, porque no cumplen con la función administrativa e institucional del centro educativo en el cual están trabajando. En un tercer elemento están las cátedras obligatorias. Consideramos que tienen que ser obligatorias aquellas que hablen y reflexionen, sensibilicen sobre violencias basadas en género, porque son asuntos de interés público y de protección constitucional reforzada, por lo que tienen que ser obligatorias en el entendido que es la obligación de las universidades proteger y generar sensibilización a partir de estas vulneraciones. Y dentro de la representación estudiantil en la cual yo me encuentro en este momento en la universidad, logramos que los ejes por los cuales se evalúa la política de género de la Universidad Nacional estuviera un nuevo eje en el reconocimiento e inclusión de identidades no binarias. No solamente que las estadísticas de la universidad reconozcan cuál es el porcentaje de personas no binarias que hay al interior de una universidad, sino que se incluyan en los currículos, en las formas de evaluación docente, en las metodologías y las pedagogías a partir de un proceso educativo, cómo son las identidades no binarias y cuál debe ser precisamente su inclusión académica. Y luego, digamos que a partir precisamente de este nuevo eje de inclusión en la política de género de la Universidad Nacional, proyectamos la realización y materialización de una ruta de acompañamiento y asesoramiento a tránsitos del género y del sexo. Esperamos que esta propuesta sea implementada por todas las universidades, porque es increíble, improcedente como algunas personas deciden transitar del género y del sexo al interior de sus universidades, y estas deben ser formas de obstaculización académica. No reciben las hormonas por parte de la EPS, no reciben los procesos psicoterapéuticos necesarios para su tránsito del género y del sexo, y las universidades tampoco se responsabilizan de poder garantizar este proyecto de vida, por lo que nos parece necesario que existan rutas de acompañamiento y asesoramiento a estas personas en su tránsito de vida para la construcción de identidad. Y digamos que un último elemento que hace parte precisamente de estas formas de prevención y de atención a violencias también estamos adelantando un manual de contratación para la prevención de violencias. ¿Cómo se daría un manual de contratación que pueda prever escenarios de violencia ante la ocurrencia anterior? Por lo que se daría cuando un profesor, administrativo, contratista desea ingresar a la universidad o desea renovar contratos al interior de una universidad, tiene que hacer una declaración juramentada de no haber incurrido en violencias basadas en género en otras instituciones educativas, porque reconocimos que muchos docentes colombianos generan violencias basadas en género en una institución, en una universidad, no se le sanciona disciplinariamente y lo que decide es simplemente retirarse de ese centro educativo y luego dirigirse a otro, pasar su hoja de vida, y como no tiene notificación disciplinaria, pues simplemente no se hace una evaluación integral de su perfil, su aptitud docente para este perfil pedagógico. Entonces lo que buscamos es que se haga una declaración juramentada, precisamente donde no haya ni sanción disciplinaria, ni investigación institucional, ni la ocurrencia de violencias basadas en género a partir de su calidad docente, su calidad investigativa, su calidad administrativa o su calidad a partir de ser funcionario público, básicamente. Y un tercer elemento es que cuando encontramos este montón de propuestas de colectivas estudiantiles, colectivas y espacios de organización profesoral y administrativa, digamos, este tipo de propuestas las pasamos a la universidad, la asesoría jurídica universitaria no tiene enfoque de género. Entonces nos preguntamos,
¿Para qué entonces una organización estudiantil? ¿Para qué entonces una organización para construir la política de género si las formas de asesorar jurídicamente a las universidades son incompetentes para poder corresponder con las políticas y las formas de propuestas que estamos generando? Entonces, básicamente poder catalizar todo este tipo de elementos que sí son estrategias, que sí sirven para precisamente hacer una implementación. Y por último, ya para terminar, son las medidas de protección. No existe, digamos, en este momento, universidades comprometidas de manera normativa, estipuladas de manera explícita, con medidas de protección para las personas que denuncian. No se les aleja de la persona denunciada, no se le retira carga académica, por ejemplo, a los docentes que son denunciados, simplemente siguen con sus cursos y no se les obstaculiza ningún tipo de contratación. Entonces, estos también son discursos de tolerancia a las violencias basadas en género. Por lo cual, a partir de todo este análisis, no podríamos hablar tampoco de políticas, estrategias, rutas, protocolos ni acciones de las instituciones educativas si no se concibe su responsabilidad social y su función de proteger los derechos humanos. Y por último, para poder cumplir con todo este tipo de expectativas, debe haber financiación. El Ministerio de Educación Nacional precisamente ordena a la Corte Constitucional que inyecte presupuesto del Ministerio de Educación para que las universidades implementen la política de equidad. No podemos hablar de que las feministas y las profesionales con enfoque de género sigan regalando su trabajo o sigan trabajando a partir de procesos que finalmente no se van a implementar. Entonces, esta es la respuesta ante la pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tenemos entonces 18 minutos para las 7 de la noche. Quedan faltando 2 preguntas. Voy a hacer solamente una pregunta a manera de conclusión, ¿correcto? La pregunta que sigue es la pregunta 4. Voy entonces a presentarla. Uy, se me bloqueó el computador, como pueden ver. Se me bloqueó, se me bloqueó. No, no voy a poder. Voy entonces a leerla. Voy a leerla ya que se me bloqueó aquí el computador. Aquello de las cosas técnicas imponderables de último momento. Listo. La última pregunta. A manera de conclusión, para la cual incluso tenemos solamente 2 minuticos, es... Algo le pasó a mi computador, perdón. Me está generando eco. Norma, pero le escuchamos muy bien. Perfecto, gracias. Pero es que aquí gracias. Listo, aquí la tengo, ya la tengo. Listo. A manera de conclusión, cada una, como ya tenemos solamente 15 minutos, 16 minutos, 2 minuticos para cada una. ¿Qué procesos han sido exitosos y qué obstáculos se han tenido en su institución de educación superior para transformar las narrativas de género, las prácticas pedagógicas y los discursos de violencia de género y violencias sexuales para compartir con las otras universidades que nos están escuchando, con las otras personas que nos están escuchando en estos procesos de construcción y del protocolo y las políticas? Es decir, ¿cuáles han sido los éxitos y los obstáculos para que podamos generar esa transformación cultural y esa construcción de la política? Vamos a comenzar con Carmen Aide. Bueno, creo que todas hemos contado de una u otra forma todos estos procesos, tanto exitosos como de obstáculos. Yo diría que los exitosos tienen que estar de frente a la diversidad. O sea, todo lo que nosotros pudiéramos armonizar y trabajar en nuestros entornos universitarios, en términos investigativos, de proyectos de extensión, de potencialidad que tienen algunos colectivos dentro de la universidad, eso garantiza el éxito. Hay un elemento fundamental que puede ser el mayor obstáculo y lo han hablado las compañeras y tiene que ver con
la apuesta política dentro de la universidad. O sea, es la posibilidad de que todos estos esfuerzos que hacen los entes académicos, investigativos y administrativos se configuren en un apoyo dentro de la política institucional. Hay un elemento que a mí me llama muchísimo la atención cuando se obtienen los logros, y lo decía ahorita Valentina. Los que más éxito tienen son los activistas en este país. Los que más éxito tienen son las personas que hacen resistencia y luchan de una u otra forma por los derechos. Entonces yo diría que lo que tenemos hoy en las universidades se los tenemos a esos sobrevivientes, a esas mujeres fuertes que están dentro de las universidades y que de una u otra forma se organizan a partir de proyectos, a partir de experiencias de sus colectivos, de sus colectivas, de sus propias cuerpos, para poder expresar lo que está sucediendo. Y el obstáculo sigue siendo el alejamiento de la normatividad, no se conocen. Yo siempre digo, miremos derechos sexuales y reproductivos, y yo les haría la pregunta, ¿son androcentristas y son heteronormativos? Y uno habla de derechos sexuales y dice, no, pero es que todo el mundo tiene derecho a los derechos. Pero si nos vamos a mirar las sentencias, Valentina me ayudará allí, hay más de 400 sentencias en Colombia para hacer uso de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo diría que lo que hay el mayor obstáculo a pasar es una decisión política dentro de las universidades, un apoyo económico para todo lo que se viene haciendo en este asunto de la equidad de géneros y el reconocimiento de las diversidades, y aquí voy a incluir las diversidades no solamente sexuales, identidades de género, sino cognitivas y físicas que hoy aparecen dentro de las universidades también, las diversidades étnicas, religiosas, las diversidades inclusive también sociales, porque hay diversidades dentro de nuestras universidades, dentro de las personas que pueden tener un acceso económico, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que el obstáculo que tenemos que superar es la posibilidad de tener la decisión política, el apoyo económico, y el mayor obstáculo que veo es no juntarnos como universidades. Y ahí yo lo vería como un obstáculo que hoy o dentro de nuestros futuro muy próximo pudiéramos hacer, y es generar un colectivo de universidades que se organice y pueda hacer un apoyo sustancial para que todo esto que nosotros estamos haciendo de forma individual pueda generar una respuesta efectiva para quienes, para las personas configuradas en diversidades y para las mujeres. Muchísimas gracias, Carmen. Debo disculparme públicamente con la profesora Sonia. Nuevamente dejé a la profesora Sonia por fuera de la ronda de preguntas de la tercera pregunta. Vamos a continuar entonces con la profesora Sonia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tienes el tiempo para que puedas contestarnos no solamente esta cuarta pregunta, sino la anterior. Profesora Sonia, bienvenida. Gracias, Norma. No, yo creo que me sumo pues a muchas de las cosas que han planteado las compañeras, y me centraría en esta última pregunta para poder darle también trámite a que terminemos el evento en el tiempo. Yo recojo de los planteamientos de la estudiante Valentina y de Carmen la importancia como un asunto de éxito de la articulación al interior de cada universidad desde los diferentes estamentos, desde las diferentes áreas del conocimiento. Eso definitivamente es fundamental desde los movimientos sociales, los colectivos, porque nos permite, digamos, realmente avanzar en toda esta temática de manera adecuada. Ejemplos, hay muchos. Yo le plantearía también que a veces hay procesos muy interesantes que desconocemos. Por ejemplo, está la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género, que se conformó en Medellín. Tenemos, en Pereira tenemos la Red Departamental por la Equidad de Género. Desafortunadamente, por ejemplo, yo no conocía el proceso de Carmen, que es aquí mi vecina, tampoco de las compañeras de la universidad en Manizales, pero sé algo de las de la Universidad de Caldas. Entonces creo que eso
eso hay que superarlo, o sea, tenemos que conversarnos porque ha sido demostrado que la articulación, los diferentes niveles de articulación son fundamentales por las diferentes experiencias, porque el mostrar como que no es una iniciativa solo local, sino que hay toda esa potencia a nivel nacional, también ejerce cierta presión hacia las directivas de las universidades, ¿cierto? Entonces creo que ese es un éxito, pero también es un gran reto, el tema de la articulación. Por otra parte, digamos, a nivel de la universidad, creo que un éxito ha sido el propiciar la participación estudiantil, con propuestas desde un programa que tenemos de jóvenes para jóvenes, donde ellos, de una manera que genera o que parte de la autonomía, o sea, no es propiciar esos escenarios donde la participación se convierte en que los estudiantes se vuelven los mandaderos y los que hacen las cuestiones operativas, sino propiciar círculos colectivos, acciones desde ellos mismos hacia sus pares. Eso lo hemos estado haciendo hace un tiempo en la universidad y ha sido muy interesante y hemos logrado incluso articularnos con algunos semilleros de investigación. Es un trabajo lento, es un trabajo que no tiene un gran, ¿cómo se llama? Un gran impacto pues publicitario, pero que genera, construye unas redes que potencian el cuento. Al mismo tiempo, esa es una dificultad. Construir redes y articular es muy complejo. Es difícil porque cada quien está en lo suyo, porque a veces somos muy optimistas y proponemos unos grandes objetivos que no llevamos a cabo. Entonces, es al mismo tiempo una oportunidad, un éxito, pero también una gran dificultad. Yo me uno a lo que dicen también Carmen y Valentina, en términos de que la principal dificultad es la falta de voluntad política de las instituciones de educación superior, el compromiso que se debería traducir en recursos no solamente económicos, sino recursos humanos cualificados. ¿De qué nos sirve avanzar en políticas si no tenemos personas con sensibilidad y formación en el tema para poderlas llevar a la realidad? ¿Qué creo y retomo de algo que ha opinado Sara en el chat, Sara Fernández de Medellín, y es que los lineamientos que desde el Ministerio de Educación puedan plantearse pueden ser muy importantes para ayudarnos en eso. Lo mismo incluir estos elementos en los procesos de acreditación, porque obligan a las universidades a que esas normas, esas leyes se vuelvan, digamos, una realidad. Y un gran reto y una gran dificultad en la que necesitamos de verdad fortalecer esa articulación es la problemática de los componentes disciplinarios en las universidades. Se convierte en un asunto muy desmotivador y que hacen que se pierda la confianza en lo poquito que logramos avanzar. Cuando pasa el tiempo y no se resuelven los temas, cuando pasa lo que decía la compañera, que me pareció muy interesante esa declaración juramentada. Nosotros hemos tenido el problema de que hay un proceso contra un estudiante, contra un profesor en un programa académico, pero por la forma de contratación no llega más o por diferentes circunstancias disciplinarias e ingresa a otro programa académico en nuestra propia universidad. Entonces, ¿qué decir cuando el asunto es entre otras universidades? Entonces, tenemos un gran reto en términos del componente disciplinario. Muchas gracias, sería como eso. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Sonia. Continúo con Marcela, Universidad de Antioquia. Marcela no está en sala en este momento, entonces Valentina, por favor. Gracias, profe. Finalizando, digamos, como aquellos obstáculos, pero también éxitos que nos ha determinado la juntanza. Yo creo que la posibilidad de decir que no todo ha sido, digamos, derrotas, sino que la posibilidad de juntarnos, conocernos, ha ayudado también a las formas de reparación, ¿sí? Que las universidades, así como son centros donde se generan vulneraciones a los derechos humanos, han sido centros donde nos hemos podido encontrar, querer y cuidar. Sí, yo creo que una forma de entender
también la política de género no solamente debe ser ante parámetros de acreditación o de garantías académicas, sino ante la posibilidad de entender cómo el cuidado tiene que estar también atravesado por la universidad, ¿sí? El entender que el hecho de cuidarnos no solamente va a hacer que se generen políticas de género, sino que también subsistamos dentro de un mundo que tal vez es muy cruel, con las formas de generarnos violencia académica, profesional, laboral, económica, cultural, de muchas formas, y que las universidades no estén siendo escenarios de protección de derechos, sino más bien de estimulación de escenarios de vulneración y de revictimización, pues es lo que también pues nos cansa, nos rompe, nos rasga el corazón, pero que la juntanza feminista y la juntanza entre distintas mujeres de edades, experiencias, tejidos sociales distintos, pues ha posibilitado también el cuidado de la vida y el cuidado de las formas de entender el conocimiento y la academia. Entonces, eso también como que no han sido solo derrotas, sino también la posibilidad de encontrarnos precisamente para transformar las lógicas de la universidad. Y dentro de, digamos, los obstáculos, claramente lo han dicho mis compañeras, la falta de financiación creo que es un elemento fundamental. A nombre, digamos, de mi representación a partir del Observatorio de Asuntos de Género, estuvimos un año haciendo la modificación del protocolo. Las compañeras que adelantaron la modificación del protocolo, profesionales de apoyo, se les retiró su contratación el año pasado. Ni siquiera la modificación del protocolo ha sido establecida, ni siquiera ha sido aprobada, ni siquiera ha sido estudiada, pero ya se les retiró la contratación. Yo creo que también eso prevé como una forma, digamos, de la feminización de la pobreza. Creo que también la poca capacidad que tienen las universidades para contratar a las mujeres, las personas de diversidades, es lo que también ha posibilitado que pues no tenemos dignificación, no tenemos garantías económicas, pues tampoco vamos a tener garantías de transformar las universidades. Eso es claro, es preciso, es algo mínimo que tenemos que, digamos, afianzar a partir de los procesos universitarios. Por eso me parece fundamental las jornadas de contratación para mujeres y diversidades del sexo, del género, pero también para las personas neurodivergentes. No contamos con esta diversidad al interior de las universidades y por eso no se nos posibilita transformar la lógica tradicional que en este momento pues vulnera nuestras formas de vivencia académica y universitaria. En un segundo momento me parece también importante reconocer cómo las prácticas pedagógicas transforman también las formas culturales de hacer e implementar en las universidades. Prácticas pedagógicas no son solamente escenarios como este, que son totalmente maravillosos, sino también cómo las cátedras y los programas académicos están atravesados por el género, que podamos discutir cómo la ingeniería tiene que ver con el género, como la ingeniería civil, la ingeniería química, como el derecho, como las ciencias humanas, como las ciencias exactas tienen que ver con el género, porque tienen que ver en cómo se ha construido la sociedad, en cómo se han construido las formas de entender las estructuras de poder, pero también las estructuras de entender el conocimiento. Entonces yo creo que no solamente en violencias basadas en género, sino profundamente en lo que radica la categorización del género a partir de la sociedad. Entonces yo creo que podemos adelantar prácticas pedagógicas que abarquen mucho más allá de las violencias, que vayan a la raíz de las formas en las cuales se estructura la sociedad y que no nos están permitiendo avanzar como universidades y en ese sentido como sociedad. Bueno, Otro Valen, elemento, creo que te debo parar porque sigue Marcela y ya falta un minuto para las 7 de la noche. listo, ya para Discúlpame. acabar, solamente digamos como dejar a la reflexión, yo creo que un éxito universitario de una universidad es entender que la protección de la imagen institucional no es proteger a quienes generan vulneraciones a los derechos humanos, sino proteger a quienes denuncian estas vulneraciones y construyen universidad. Eso es básicamente el éxito de una comunidad universitaria. Gracias. Gracias Valentina. Terminamos con Marcela, que al parecer se le había caído la conexión. Profe Marcela. Sí, sí, así es, muchas gracias. De hecho, estoy conectada desde el celular, entonces me perdonan que para esta última intervención no voy a activar el video. En relación con este punto, yo quiero precisar que esta es una lectura mía, personal, como directora de bienestar, que en los últimos 3 años he venido trabajando en el tema. Como profesora de la universidad, yo habito la Universidad de Antioquia desde 1994 cuando empecé mi pregrado y como profesora desde 1999 porque yo me vinculé como docente de cátedra a la universidad
tan pronto terminé el pregrado. Por supuesto, he tenido momentos de ausencia, pero desde entonces estoy allí. Entonces, esto que les voy a contar a continuación, pues es una visión de una universitaria como me considero yo. En relación con lo que considero que han sido procesos exitosos en el marco de este tema que nos convoca hoy, yo creo que en el caso de la Universidad de Antioquia hemos logrado cosas muy interesantes con los espacios de reflexión que hemos venido generando. No solamente en los últimos 3 años, sino desde antes, como lo decía al inicio de mi intervención en este foro. Los espacios de co-creación, y aquí quiero hacer referencia a una pregunta de Laura Franco en el chat de YouTube. Yo por co-creación me refiero a esos espacios que sí hemos tenido en la universidad, donde nos hemos sentado a hablar de lo que desde la administración de la universidad se propone, desde lo que las colectivas feministas, grupos académicos, comités de género proponen, todo este ejercicio que estamos haciendo en la actualización normativa. A eso es a lo que yo me refiero con co-creación, y eso por supuesto también involucra al rector de la universidad. Los espacios de formación, y aquí también quiero hacer una precisión, si se entendió así, me disculpo, no me refiero a espacios de formación exclusivos para las personas agredidas. De hecho, los espacios de formación que nosotros hemos promovido son para la comunidad académica en general, y se han dejado alojados en la red para consulta permanente de cualquier persona de la sociedad en general. Todos estos ejercicios yo creo o los considero exitosos porque nos han permitido reconocer el fenómeno, reconocer que en la universidad sí hay violencias de género y hay hechos de discriminación en función del género. Eso para mí es importante porque creo que es sentar las bases para esa transformación que requerimos y que seguramente nos va a tomar tiempo, pero que creo que en la medida en que sigamos avanzando en este esfuerzo, podemos generar ese cambio cultural que hoy es necesario. También considero un éxito, ya lo han mencionado acá, la articulación de esfuerzos y capacidades, no solamente al interior de la universidad, sino con instancias externas, con otras universidades, este ejercicio que estamos desarrollando hoy acá, y el reconocimiento y apropiación de los procesos y procedimientos de prevención y atención. Eso también creo que ha sido exitoso, lo que no quiere decir que es un proceso acabado. Por supuesto, hay mucho todavía por hacer. Obstáculos, desde mi punto de vista, el más grande, la normalización de las violencias y las formas de discriminación en función del género. Ese para mí es el obstáculo más grande porque minimiza el impacto que estas situaciones tienen en la subjetividad y en la vida de las personas, y particularmente para una institución de educación superior como somos nosotros, en la permanencia y graduación de los estudiantes que llegan a la universidad y en la vida universitaria en general. Yo personalmente, y aquí reitero, es mi posición personal, no creo que la falta de voluntad política sea un obstáculo en la Universidad de Antioquia. Yo creo que en la Universidad de Antioquia hay voluntad política, y aquí de nuevo lo digo desde mi experiencia de más de 20 años en la universidad. Creo que todavía hay cosas por hacer, que los obstáculos están más en las personas que en la institucionalidad. Eso también lo reconozco. Sin embargo, pues creo que ahí es donde está la oportunidad también para seguir trabajando. En lo material me sumo a un llamado que se ha hecho aquí, y es que sí creo que la implementación de estas políticas, de estas rutas, de estos protocolos requieren una financiación adecuada y suficiente. Y ahí creo que el sistema universitario, no va a referir al estatal, pero es en general, debe repensarse, porque cada vez son más las demandas y las necesidades de las instituciones de educación superior y menos los recursos para cubrir esas necesidades y esas demandas. Yo cerraría por aquí, como creo que es la última intervención, pues aprovecho para agradecer el espacio y las experiencias que hoy nos han compartido desde las otras instituciones.
Muchísimas gracias, profesora Marcela. Efectivamente, tú eras la última intervención. Agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros, a todos, todas y todes. Las preguntas que se hicieron por Facebook fueron contestadas, la de la neurodiversidad, la de la cocreación, la pregunta que hicieron sobre lo pedagógico, la pregunta que hicieron sobre las articulaciones. Bueno, entonces creo que con esto terminamos. Aquí vimos que es necesario entonces hablar de géneros en plural, como lo propone Carmen Aide, que solamente no podemos hablar de hombres, mujeres, sino de otros, hablar de la articulación entre los estamentos, pero también entre los observatorios de género y de inclusión, hablar de toda la articulación entre las diferentes colectivas hacia afuera y todo lo que tiene que ver con los estamentos gubernamentales, ya que hay procesos aquí de orden punitivo, hablar de que es necesario no solamente pensar en lo pedagógico, sino también en lo investigativo, en lo extensivo, en lo creativo, hablar de que es necesario hacer una construcción para la transformación cultural a través de transformaciones a su vez de los estatutos en las universidades, poder contratar a docentes y las personas que estén aquí para las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diversas, personas con experiencia y experticia en la temática. Y por supuesto, aquí se ha hablado de la necesidad de una voluntad política en las universidades y la necesidad de recursos. Damos entonces por terminado nuestro conversatorio desde la Red Colombiana de Mujeres Científicas, desde el Nodo Eje Cafetero y Antioquia y sus integrantes. Le damos las gracias precisamente a Marcela Ochoa, la directora de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, a la profesora Sonia, la secretaria técnica del Comité de Violencia Basada en Género de la Universidad Tecnológica de Pereira, a Carmen Aide, la profesora de la Universidad del Quindío, activista por los derechos de la comunidad OSIC, y a nuestra estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, Valentina Andrade, por todo su activismo y todo su empuje en todos estos procesos. Feliz noche y muchas, muchas gracias. Hasta pronto y hasta un nuevo conversatorio con nosotras desde la Red Colombiana de Mujeres Científicas, Nodo Eje Cafetero y Antioquia. Gracias también